Quien desconoce sus propias sombras jamás logrará gobernar la luz de otros. Los más débiles creen que el poder se conquista dominando territorios, acumulando riquezas o sometiendo voluntades ajenas, pero ignoran la verdad fundamental. Quien no gobierna su interior permanecerá eternamente gobernado por fuerzas que no comprende. No existe tiranía más cruel que aquella ejercida por tus propios demonios sin nombre, por tus impulsos descontrolados, por esa versión de ti que actúa mientras tú simplemente observas, impotente. Yo, Maquiavelo, te revelo hoy que el primer reino que debes conquistar no está afuera, sino dentro. Y si este mensaje resuena en ti, si comprendes la magnitud de esta verdad, entonces suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que viene transformará tu comprensión del poder para siempre. El gobierno de uno mismo no es una invitación moral, es una necesidad estratégica brutal. Quien se desconoce a sí mismo camina como un ciego armado, peligroso para todos, especialmente para sí mismo, incapaz de dirigir su vida y mucho menos de conducir a otros hacia ninguna grandeza. El autoconocimiento es la primera muralla que separa a los gobernantes de los gobernados. Observa con atención. Quienes viven en reacción constante, quienes estallan ante la menor provocación, quienes se dejan arrastrar por cada emoción como hojas en el viento, estos nunca alzarán cetro alguno, no porque el mundo sea injusto con ellos, sino porque ya están sometidos al tirano más implacable, su propia ignorancia interna. Desconocer tus debilidades es entregar a tus enemigos el mapa exacto de cómo destruirte. Cada impulso no examinado, cada miedo no confrontado, cada deseo no comprendido se convierte en una cadena invisible que otros pueden manipular con facilidad escalofriante. Los hombres creen que son libres porque pueden elegir entre 10 opciones triviales, pero no se dan cuenta de que alguien más programó esas 10 opciones dentro de su cabeza. El verdadero gobernante primero examina el terreno de su propio ser con la misma crueldad con que un general estudia el campo de batalla. No busca consuelo ni autoengaño, busca verdad cruda, porque solo la verdad, por dolorosa que sea, otorga poder real. Quien se miente a sí mismo sobre sus capacidades, sobre sus motivaciones, sobre sus límites, construye su imperio sobre arena. La primera tormenta de la realidad lo derrumbará todo. El autoconocimiento no es un ejercicio de introspección pacífica, es una disección brutal de tu propia alma. Requiere que te enfrentes a lo que preferirías ignorar, tu cobardía disfrazada de prudencia, tu pereza justificada como estrategia, tu envidia oculta bajo críticas nobles. La mayoría de las personas vive toda su vida sin conocerse realmente, porque el precio de esa verdad les aterra. Prefieren la comodidad de sus ilusiones a la incomodidad de sus realidades. Pero tú no eres como la mayoría, o no deberías serlo. Quien aspira a gobernar debe primero mapear su territorio interno con precisión quirúrgica. Debe conocer qué lo motiva realmente, no lo que dice que lo motiva. Debe identificar qué lo detiene verdaderamente, no las excusas que construye para explicar su parálisis. Esta tarea no termina nunca porque tú no eres estático. Cambias, evolucionas, te adaptas y con cada cambio surgen nuevos territorios internos que conquistar. El gobernante perpetuo de sí mismo mantiene vigilancia constante sobre su reino interior. Observa sus patrones de pensamiento como un estratega observa movimientos de tropas enemigas. Nota cuando ciertos gatillos externos generan respuestas predecibles en él, porque esas respuestas predecibles son vulnerabilidades explotables. Los débiles dicen que conocerse es aceptarse, pero eso es mediocridad disfrazada de sabiduría. Conocerse es identificar con precisión qué debe ser fortalecido, qué debe ser eliminado, qué debe ser cultivado y qué debe ser erradicado sin piedad.
El buen jardinero conoce cada planta de su jardín no para amarlas todas por igual, sino para saber cuáles nutrir y cuáles arrancar de raíz. Así debe ser tu relación con los elementos de tu carácter. Algunos aspectos de ti merecen crecer, otros deben morir. El autoconocimiento te permite hacer esa distinción con claridad letal. Sin esta claridad, cultivas maleza pensando que son flores, alimentas debilidades creyendo que son fortalezas. Te preguntas por qué tus esfuerzos no dan fruto cuando has estado regando espinas todo el tiempo. Y si estas palabras están removiendo algo profundo en ti, demuestra tu compromiso con este camino, suscríbete al canal y deja tu like ahora. Quien desconoce sus propias pasiones será esclavo de ellas, no su maestro. Las pasiones son como caballos salvajes, tremendamente poderosos, capaces de llevarte a territorios inimaginables, pero solo si aprendes a dominarlos. Sin dominio, ellos te llevan donde quieren, generalmente hacia precipicios. El hombre común experimenta ira y actúa desde ella inmediatamente, sin filtro, sin estrategia, destruyendo alianzas que le costaron años construir en segundos de arrebato estúpido. El hombre que se gobierna también siente ira, pero la reconoce al instante, la nombra, la examina y decide conscientemente si liberarla o contenerla según la situación lo amerite. Esta diferencia separa a los poderosos de los patéticos. Tus emociones no son tu enemigo, son información valiosa, pero solo si aprendes su lenguaje. El miedo te indica vulnerabilidad percibida, pero no toda vulnerabilidad es real. A veces el miedo miente, te protege de riesgos imaginarios, mientras te impide alcanzar oportunidades reales. Otras veces el miedo dice la verdad, te advierte de peligros legítimos que tu ego querría ignorar. Discernir entre estos dos tipos de miedo requiere conocerte profundamente, requiere haber estudiado tus patrones suficientes veces para reconocer cuándo tu sistema de alarma interno es confiable y cuándo está defectuoso. El hombre que se desconoce trata todas sus emociones con la misma respuesta mecánica. Siente ansiedad y huye siempre, sin preguntarse si esta vez la ansiedad señala crecimiento en lugar de peligro. Siente deseo y lo persigue, siempre, sin evaluar si este deseo lo acerca a sus objetivos o lo aleja de ellos. Vive en piloto automático emocional, como una máquina simple programada con 3 respuestas para 1000 situaciones diferentes. El gobernante de sí mismo posee repertorio emocional sofisticado. Ha catalogado sus respuestas, ha experimentado con modificarlas, ha notado cuáles producen resultados favorables y cuáles lo destruyen consistentemente. Mantiene registro mental de sus estados internos y los correlaciona con sus decisiones y sus resultados. Este trabajo nunca termina y requiere honestidad brutal consigo mismo. Requiere admitir cuando tu orgullo arruinó una negociación, cuando tu lujuria te cegó ante traiciones obvias, cuando tu codicia te hizo perseguir ganancias pequeñas, inmediatas, sacrificando victorias enormes futuras. La mayoría de las personas jamás hace este análisis porque duele demasiado. Es mucho más cómodo culpar a circunstancias externas, a otras personas, al destino, a la mala suerte. Pero el gobernante sabe que atribuir sus fracasos a factores externos es renunciar a su poder. Si tus fracasos fueron causados por otros, entonces tus éxitos futuros también dependerán de otros. Has transferido tu soberanía. Has admitido que no gobiernas tu destino. El verdadero autogobierno implica asumir responsabilidad total sobre tus resultados, incluso cuando factores externos contribuyeron al desastre, porque solo asumiendo esa responsabilidad recuperas el poder de cambiar el patrón. Si fue tu ira mal dirigida la que destruyó esa alianza, entonces puedes aprender a dirigir tu ira mejor. Si fue tu ingenuidad la que te hizo confiar en el traidor,
puedes cultivar discernimiento, pero si insistes en que todo fue culpa del traidor y ninguna tuya, entonces seguirás siendo traicionado una y otra vez, porque no modificaste nada en tu sistema de detección de amenazas. El control de los impulsos distingue a los constructores de imperios de los consumidores de migajas. Todo hombre experimenta impulsos. El impulso de responder con violencia ante el insulto, el impulso de perseguir cada placer que se presenta, el impulso de abandonar cuando el camino se torna difícil. Los débiles obedecen estos impulsos instantáneamente, como perros que babean ante la campana. Los fuertes reconocen el impulso, lo evalúan y deciden conscientemente si actuar según él sirve a sus objetivos o los sabotea. Esta capacidad de insertar espacio entre estímulo y respuesta es el fundamento del poder personal. Sin ese espacio, eres un animal reactivo, predecible, manipulable. Alguien que conoce tus botones puede tocarte como a un piano, generando las melodías que desee. Te insulta y reaccionas predeciblemente destruyendo tu propia reputación con una respuesta desproporcionada. Te halaga y reaccionas predeciblemente bajando tus defensas justo cuando más las necesitas. Eres una máquina simple, y las máquinas simples son esclavizadas fácilmente. El hombre que se gobierna ha cultivado ese espacio sagrado entre el impulso y la acción. Siente la oleada de ira, pero no se identifica con ella. Observa el impulso como quien observa un fenómeno externo interesante. Piensa, qué curioso, mi sistema biológico está generando la respuesta de ira ante esta provocación. Esta observación desapegada ya rompe la cadena de reacción automática. Ya introduces conciencia donde antes solo había mecanismo. Ahora puedes preguntarte, responder con ira en este momento específico, ante esta persona específica, en este contexto específico, ¿me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? A veces la respuesta será que sí, que mostrar ira es estratégicamente correcto, que establece límites necesarios, que comunica que no eres alguien a quien se pueda pisotear impunemente. Pero entonces, tu ira será calculada, dosificada, dirigida con precisión quirúrgica para lograr el efecto deseado. No será la explosión caótica del hombre sin gobierno interno. Será la herramienta controlada del estratega. Otras veces, la evaluación revelará que responder con ira sería exactamente lo que tu enemigo desea, que te está provocando deliberadamente para que pierdas compostura ante testigos importantes, que tu explosión serviría a sus intereses perfectamente. En esos casos, el hombre que se gobierna sonríe, absorbe el insulto sin reacción visible y archiva mentalmente el nombre de su enemigo en la lista de cuentas que cobrará cuando el momento sea óptimo. Esta paciencia estratégica solo es posible mediante autoconocimiento profundo y autocontrol desarrollado. Controlar impulsos no significa reprimirlos hasta que exploten destructivamente más adelante. Significa transformarlos en energía dirigible. El impulso sexual mal manejado destruye matrimonios, carreras, reputaciones. El mismo impulso canalizado correctamente genera energía creativa, impulso empresarial, carisma magnético. Freud comprendió algo de esto, aunque no todo. La energía vital puede ser transmutada, pero primero debes conocerla, reconocerla, respetarla. Los moralistas débiles intentan negar que tienen impulsos oscuros. Los realistas de poder admiten esos impulsos y los instrumentalizan. Tienes impulsos agresivos, todos los tenemos. El necio los niega y termina siendo pasivo-agresivo, destructivo de maneras que ni siquiera reconoce. El sabio los acepta y los canaliza en competencia productiva, en ambición constructiva,
en defensa legítima cuando es necesaria. Quien ignora sus debilidades regala el manual de su destrucción a sus rivales. Cada hombre tiene puntos vulnerables, fisuras en su armadura, aspectos donde es más débil que el promedio. El tonto intenta ocultar estas debilidades de todos, incluido de sí mismo. Construye narrativas elaboradas donde él es fuerte en todo, donde cada fracaso fue causado por traición externa, mala suerte o injusticia cósmica. Esta negación lo condena, porque aquello que no reconoces no puedes proteger. Tus enemigos, que te observan con ojos más fríos y objetivos que los tuyos propios, identificarán tus debilidades rápidamente. Te atacarán precisamente allí, en tus puntos ciegos, en las vulnerabilidades que ni siquiera admites que existen. Morirás sin entender cómo te derrotaron. El hombre que se gobierna realiza auditoría brutal de sus debilidades, no con masoquismo, sino con pragmatismo estratégico. Pregunta: ¿dónde soy más vulnerable? ¿Qué aspectos de mi carácter pueden ser explotados? ¿Qué necesidades mías podrían usar otros como palancas de manipulación? Estas preguntas incómodas generan respuestas valiosas. Quizás descubres que tu necesidad de validación externa es extrema. Reconocer esto te permite notar cuando alguien usa halagos para manipularte. Quizás descubres que tu paciencia es limitada, que bajo presión sostenida tomas decisiones impulsivas. Reconocer esto te permite implementar sistemas que compensen esta debilidad, asesores que te calmen, protocolos de decisión que impongan esperas obligatorias en situaciones de alta presión. Algunas debilidades pueden ser convertidas en fortalezas mediante entrenamiento. Si tu oratoria es pobre, puedes estudiarla, practicarla, mejorarla hasta que se vuelva arma formidable. Otras debilidades son más permanentes, aspectos de tu naturaleza que modificar requeriría esfuerzo desproporcionado para el beneficio obtenido. En estos casos, la estrategia es reconocerlas, protegerlas y construir tu camino evitando situaciones donde esas debilidades sean fatales. Si eres naturalmente introvertido y las grandes multitudes te drenan, no intentes convertirte en el político que habla ante miles. Busca caminos de poder que aprovechen tu capacidad de concentración profunda, tu habilidad para trabajar solo, tu preferencia por alianzas pequeñas y profundas sobre redes amplias y superficiales. El autoconocimiento te permite diseñar estrategias que juegan con tus fortalezas naturales en lugar de batallar constantemente contra tu naturaleza. Pero esto requiere honestidad sobre qué es realmente tu naturaleza versus qué es simplemente hábito modificable o miedo superable. Muchos confunden estas categorías. Llaman su naturaleza introvertida a lo que en realidad es ansiedad social tratable. Llaman preferencia personal a lo que en realidad es zona de confort que los mantiene pequeños. Discernir entre naturaleza auténtica y limitación autoimpuesta requiere experimentación, requiere empujarte más allá de lo cómodo para descubrir dónde están tus límites reales versus dónde están tus límites imaginarios. Si quieres continuar descubriendo estas verdades que otros temen enfrentar, suscríbete ahora y deja tu like. La autoobservación constante separa al estratega del impulsivo. No basta con conocerte una vez, como si fueras un objeto estático. Tú cambias, las circunstancias cambian, y lo que funcionaba ayer puede no funcionar mañana. El hombre que se gobierna mantiene vigilancia perpetua sobre sus estados internos. Nota cuándo está más vulnerable. Después de victorias, cuando el ego se infla peligrosamente. Después de derrotas, cuando la desesperación nubla el juicio. Nota cuando ciertos tipos de personas o situaciones activan sus peores versiones. Mantiene registro mental de estos patrones y ajusta su comportamiento en consecuencia. Esta autoobservación no puede ser obsesiva hasta el punto de la parálisis. No se trata de analizarte tanto que nunca actúes.
Se trata de desarrollar una capa de conciencia que opera en segundo plano, monitoreando tus procesos internos mientras navegas el mundo externo. Es como el conductor experimentado que conversa con su pasajero mientras simultáneamente procesa información sobre el tráfico, el clima, el estado de su vehículo. La conciencia dividida se vuelve natural con práctica. Al principio requiere esfuerzo deliberado, recordar observarte a ti mismo, además de observar la situación externa. Con el tiempo, se vuelve automático. Parte de ti está en la reunión negociando términos, otra parte te observa a ti mismo negociando. Nota si tu lenguaje corporal delata desesperación, si tu tono comunica fuerza o debilidad, si estás cediendo demasiado rápido porque la incomodidad de la tensión te resulta insoportable. Esta segunda capa de conciencia puede intervenir, puede ajustar tu curso en tiempo real, puede recordarte: estás a punto de aceptar estos términos no porque sean buenos, sino porque estás cansado y quieres que esto termine. Resiste 10 minutos más. La mayoría de las personas vive completamente inmersa en sus experiencias, sin esta capacidad de observación desapegada. Cuando están enojados, son la ira. Cuando están asustados, son el miedo. No hay separación entre el experimentador y la experiencia. El gobernante de sí mismo cultiva esa separación. Experimenta ira, pero también observa la ira. Nota cómo se siente en su cuerpo, qué pensamientos genera, qué impulsos de acción produce. Esta observación ya reduce el poder que la emoción tiene sobre él. Ya no es poseído por la ira. Coexiste con ella mientras decide qué hacer al respecto. Esta capacidad se entrena mediante práctica deliberada. Puedes comenzar con ejercicios simples. Cuando experimentas una emoción fuerte, detente mentalmente por 3 segundos y nómbrala. Estoy sintiendo frustración. Este acto simple de nombrar crea distancia. Luego pregunta: ¿qué desencadenó esta emoción? Luego, ¿qué impulsos de acción está generando? Finalmente, ¿actuar según esos impulsos me acerca a mis objetivos o me aleja? Este proceso completo puede ocurrir en 30 segundos, pero transforma radicalmente tu relación con tus estados internos. Con el tiempo se vuelve instantáneo, automático. Tus emociones siguen siendo intensas, pero ya no te controlan, te informan. Los hábitos invisibles determinan destinos, mientras los hombres miran hacia otro lado. Cada día ejecutas cientos de acciones automáticas sin pensarlas conscientemente. ¿Cómo reaccionas ante la crítica? ¿Cómo estructuras tu tiempo? ¿Qué buscas cuando te sientes mal? ¿Cómo hablas contigo mismo en tu diálogo interno? Estos hábitos, estas rutinas automáticas, construyen tu vida ladrillo por ladrillo. Si esos hábitos son destructivos, construyes una prisión. Si son constructivos, construyes un imperio. Pero primero debes volverte consciente de cuáles son tus hábitos reales, no cuáles crees que son o cuáles desearías que fueran. El autoengaño aquí es monumental. Te dices que eres disciplinado mientras procrastinas sistemáticamente las tareas importantes. Te dices que eres valiente mientras evitas sistemáticamente las conversaciones difíciles. Te dices que eres generoso mientras calculas meticulosamente qué obtendrás a cambio de cada acción. Tus hábitos reales, revelados por tus acciones consistentes, te dicen quién eres realmente. No tus intenciones, no tus palabras, tus patrones de comportamiento repetido. El hombre que se gobierna audita sus hábitos con frialdad científica. Durante una semana completa, observa cómo realmente gasta su tiempo, no cómo cree que lo gasta. Los resultados suelen ser brutalmente reveladores. Descubre que dedica 4 horas diarias a entretenimiento pasivo que no le aporta nada, mientras insiste en que no tiene tiempo para construir su proyecto. Descubre que su rutina matinal lo deja agotado y reactivo, mientras podría diseñarse para generarle energía y enfoque.
Descubre que tiene hábito profundo de evitar lo importante mediante lo urgente pero trivial. Una vez identificados estos patrones, puede diseñar intervenciones estratégicas, no mediante voluntad bruta, que falla consistentemente, sino mediante ingeniería de entorno y sistemas. Si gastas demasiado tiempo en redes sociales, elimina las aplicaciones de tu teléfono en lugar de confiar en tu autocontrol cada vez que sientas el impulso. Si procrastinas el ejercicio, coloca tu ropa deportiva junto a tu cama para que sea lo primero que veas al despertar. Si comes compulsivamente cuando estás estresado, elimina la comida basura de tu casa en lugar de batallar contra el impulso con las defensas bajas. Estas intervenciones funcionan porque reconocen una verdad fundamental. Tu voluntad es recurso limitado que se agota. Tus hábitos y tu entorno operan automáticamente sin consumir voluntad. El tonto intenta cambiar mediante pura fuerza de voluntad y falla repetidamente. El sabio rediseña su entorno para que los comportamientos deseados sean fáciles y los indeseados sean difíciles. Algunos hábitos requieren reemplazo más que eliminación. Si fumas cuando estás ansioso, no puedes simplemente dejar de fumar sin proveer alternativa para manejar la ansiedad. La ansiedad seguirá apareciendo. Necesitas hábito de reemplazo. Caminar, respiración controlada, llamar a un amigo específico. El nuevo hábito debe satisfacer la misma necesidad que el viejo, pero con mejores consecuencias a largo plazo. La narrativa que te cuentas sobre ti mismo determina qué acciones consideras posibles. Cada persona vive dentro de una historia sobre quién es, qué puede hacer, qué merece, qué le está permitido. Esta historia casi siempre fue escrita por otros. Tus padres, tu cultura, tus experiencias tempranas, tus fracasos pasados. Aceptaste esa narrativa sin cuestionarla y ahora vives confinado dentro de sus límites como un prisionero que olvidó que las rejas son ilusorias. Te dijeron que eres tímido y ahora evitas situaciones sociales automáticamente. Te dijeron que no eres bueno con los números y ahora ni siquiera intentas entender finanzas. Te dijeron que tu valor depende de la aprobación externa y ahora vendes tu alma por migajas de validación. El hombre que se gobierna examina críticamente la narrativa que ha heredado sobre sí mismo. Pregunta: ¿estas creencias sobre quién soy son verdades objetivas o simplemente historias que he repetido tanto que parecen verdad? Casi siempre descubre que son lo segundo. Descubre que lo que llama su personalidad es en gran medida construcción social, hábitos adquiridos, respuestas condicionadas. Y lo que fue construido puede ser deconstruido y reconstruido. Puedes reescribir tu narrativa personal, pero esto requiere valentía brutal porque significa admitir que gran parte de tu identidad actual es ficción. Significa reconocer que has estado viviendo según un guión que ni siquiera escribiste. Significa aceptar responsabilidad completa por la versión de ti mismo que emerja a continuación, porque ya no podrás culpar a tu pasado o a tus circunstancias. Esta libertad aterroriza a la mayoría. Prefieren la comodidad de sus limitaciones conocidas. Al menos dentro de su narrativa restrictiva, saben qué esperar, conocen el territorio. Expandir esa narrativa significa entrar en lo desconocido, significa arriesgarse a fracasar en territorios donde antes ni siquiera intentaban competir. Pero sin esa expansión, permaneces pequeño. Tu potencial se marchita sin uso. Llegas al final de tu vida y te das cuenta de que fuiste versión diminuta de lo que pudiste ser. No porque el mundo te lo impidiera, sino porque tú mismo nunca cuestionaste los límites que te impusiste. La reescritura de tu narrativa personal no significa fantasía delirante. No se trata de decirte que eres un genio cuando claramente no lo eres. Se trata de identificar las limitaciones que te has impuesto sin evidencia sólida.
Se trata de probar empíricamente si esos límites son reales. Piensas que no puedes hablar en público. ¿Realmente lo has intentado con preparación seria o simplemente asumiste que no podías basándote en una mala experiencia hace 10 años? Piensas que no puedes construir un negocio exitoso. ¿Realmente lo has intentado con estrategia sólida y persistencia adecuada o simplemente probaste algo a medias durante 3 meses y te rendiste? La única manera de descubrir tus límites reales es empujarte contra ellos sistemáticamente. Muchos descubren que estaban viviendo en una fracción minúscula de su capacidad real. El gobierno de las relaciones comienza con el gobierno de uno mismo. No puedes manejar a otros efectivamente si no te manejas a ti mismo primero. Cada relación que tienes es espejo de tu relación contigo mismo. Si te traicionas constantemente rompiendo promesas que te hiciste, atraerás y tolerarás personas que te traicionan. Si no respetas tus propios límites, nadie más los respetará. Si hablas a tu crítico interno con desprecio, aceptarás que otros te hablen con desprecio. Los patrones se repiten porque tú los permites, y los permites porque son familiares, y son familiares porque primero los estableciste en tu diálogo interno. El hombre que desconoce estos patrones culpa a todos los demás por la calidad de sus relaciones. No ve que él es el denominador común en todos sus conflictos. No reconoce que atrae cierto tipo de personas porque algo en él resuena con algo en ellas. El hombre que se gobierna nota estos patrones con claridad dolorosa. Se pregunta, ¿por qué siempre termino con parejas que me demandan más de lo que dan? ¿Qué señales estoy enviando que atraen a estas personas? ¿Qué vacío en mí intento llenar mediante estas relaciones desequilibradas? Estas preguntas conducen a descubrimientos incómodos, pero liberadores. Quizás descubres que buscas relaciones donde puedes ser el salvador porque eso te hace sentir valioso. Entonces, atraes personas con problemas que necesitan salvación. Y cuando no puedes salvarlas, te frustras. El problema no era ellas, era tu necesidad de sentirte necesario. Otro patrón común. Personas que evitan intimidad real se rodean de relaciones superficiales múltiples. Se quejan de soledad, pero sabotean sistemáticamente cualquier conexión que amenace con volverse profunda. No pueden culpar a otros por su soledad cuando son ellos quienes mantienen a todos a distancia. El autoconocimiento revela estos patrones autosaboteadores. Una vez revelados, pueden modificarse, pero solo si asumes responsabilidad completa. Si sigues insistiendo en que el problema son todas esas personas defectuosas que la vida malvada sigue poniendo en tu camino, nunca cambiarás el patrón. El gobierno de relaciones también requiere claridad sobre qué necesitas y qué ofreces. Muchos entran en relaciones sin esta claridad. Esperan que la otra persona adivine sus necesidades, se frustran cuando no ocurre, pero nunca las comunicaron explícitamente. O peor, ni siquiera ellos mismos saben qué necesitan. Simplemente sienten vacío y esperan que alguien más lo llene, sin especificar cómo. Esta vaguedad garantiza decepción. El hombre que se gobierna conoce sus necesidades reales, no las superficiales que la sociedad dice que debería tener, las auténticas que realmente lo nutren. Puede comunicarlas claramente. Puede también reconocer cuando una relación específica no puede satisfacer ciertas necesidades, y eso está bien, porque ninguna relación satisface todas las necesidades. La claridad sobre esto previene expectativas irreales que destruyen vínculos buenos. La disciplina sin autoconocimiento es tiranía interna inútil. Muchos confunden autogobierno con autodisciplina brutal. Se imponen rutinas rigurosas, castigan cada desviación, viven en guerra permanente consigo mismos.
Esta aproximación falla consistentemente porque no distingue entre disciplina productiva y masoquismo disfrazado de virtud. La disciplina productiva fluye de objetivos claros que realmente deseas. Te levantas temprano no porque seas esclavo de un horario arbitrario, sino porque tienes proyecto que te importa y las mañanas son tu tiempo más productivo. Ayunas periódicamente no porque castigar tu cuerpo te haga virtuoso, sino porque descubriste que mejora tu claridad mental. Entrenas intensamente no porque sufrir sea noble, sino porque la fuerza física te da confianza que se transfiere a otros dominios de tu vida. Cada acto disciplinado sirve a propósito mayor que entiendes visceralmente. La autodisciplina tóxica, por contraste, se impone desde afuera. Adopta rutina que leíste en un libro porque el autor exitoso la recomienda sin preguntarte si se alinea con tu biología, tus objetivos, tu contexto. Te torturas siguiéndola, generas resultados mediocres, concluyes que eres débil, pero el problema no era tu debilidad, era que adoptaste sistema diseñado para otra persona. El autoconocimiento te permite diseñar disciplina personalizada. Conoces tus ritmos naturales de energía, sabes cuándo eres más creativo, cuándo más analítico, cuándo necesitas socializar y cuándo necesitas soledad. Diseñas rutinas que aprovechan estos ritmos en lugar de batallar contra ellos. Conoces qué tipo de motivación funciona contigo. Algunas personas funcionan bien con metas numéricas específicas. Perder exactamente 10 kilos, generar exactamente 100,000 en ingresos. Otras encuentran esas metas sofocantes y funcionan mejor con direcciones generales, volverse más fuerte, expandir ingresos. Ni una aproximación es superior, depende de cómo está configurada tu mente. El autoconocimiento también te dice cuándo necesitas empujarte más y cuándo necesitas ceder. Los disciplinados tóxicos no distinguen, siempre empujan, siempre exigen más, hasta que se quiebran física o mentalmente. Los sabios reconocen señales de fatiga real versus resistencia mental normal. Saben que cierto malestar es parte de crecimiento y debe ser atravesado, pero que otro tipo de malestar es señal de daño real y debe ser respetado. Distinguir entre estos dos requiere conocer tu cuerpo y tu mente profundamente. Requiere haber experimentado ambos tipos de malestar suficientes veces para reconocer la diferencia visceralmente, no solo intelectualmente. La verdadera disciplina tiene flexibilidad estratégica, no es rigidez ciega. Es capacidad de mantenerte en el camino hacia tus objetivos mientras ajustas métodos según circunstancias cambiantes. Es brújula interna que siempre apunta al norte verdadero de tus valores fundamentales mientras permite múltiples rutas para llegar allí. El gobierno supremo es aquel que se vuelve invisible porque se ha integrado completamente. Al principio, gobernarte requiere esfuerzo consciente constante. Debes recordarte observar tus reacciones, cuestionar tus impulsos, evaluar tus decisiones. Es agotador. Muchos se rinden en esta etapa porque el costo de atención parece excesivo, pero si persistes, algo extraordinario ocurre. Los nuevos patrones se vuelven automáticos. La versión de ti que observa y ajusta se integra con la versión que actúa. Ya no hay conflicto interno entre quien quieres ser y quién eres. Simplemente eres esa versión integrada. Respondes a situaciones difíciles con sabiduría, no porque te esfuerces consciente y dolorosamente en cada momento, sino porque esa sabiduría se volvió tu respuesta natural. Este es el objetivo final del autogobierno. No vivir en guerra contigo mismo perpetuamente, sino transformarte en alguien que naturalmente piensa, siente y actúa de maneras que sirven a tu florecimiento. Alcanzar este estado requiere años de trabajo consciente, requiere miles de decisiones pequeñas donde elegiste la respuesta constructiva sobre la destructiva.
requiere reconfigurar tus circuitos neuronales mediante repetición deliberada hasta que los nuevos caminos sean más transitados que los viejos. Pero el esfuerzo vale cada gota de sudor porque el resultado es libertad auténtica, no la libertad falsa de hacer lo que quieras en cada momento, que inevitablemente te esclaviza a tus impulsos. La libertad real de querer lo que eliges hacer, de haber alineado tus deseos con tus objetivos, de haber integrado todas las partes de ti mismo en dirección coherente. Esta versión integrada de ti mismo gobierna sin esfuerzo porque no hay rebelión interna. Todas las facciones de tu ser trabajan hacia los mismos fines. Tu mente consciente, tus emociones, tus hábitos inconscientes, todos apuntan en la misma dirección. Este alineamiento genera poder tremendo. Ya no desperdicias energía en conflicto interno. Ya no te saboteas con una mano mientras construyes con la otra. Toda tu fuerza vital fluye en una sola corriente poderosa hacia tus objetivos. Los demás perciben esta integración como carisma, como presencia, como autoridad natural. No pueden articular exactamente qué es diferente en ti, pero sienten que hablan con alguien completo, alguien sin las contradicciones y fragmentaciones que caracterizan a la mayoría. Y esa completitud te otorga influencia. Los fragmentados buscan instintivamente a los integrados para liderazgo porque reconocen, aunque sea inconscientemente, que has logrado lo que ellos no han podido. Gobernarte a ti mismo es el trabajo de toda una vida. Nunca termina porque nunca dejas de evolucionar. Nunca dejas de enfrentar nuevos desafíos que revelan nuevas capas de ti mismo por conocer y dominar. Pero cada capa que integras te hace más poderoso, más libre, más capaz de manifestar tu voluntad en el mundo. Y esa capacidad es el único poder real que existe.